que están pasando, que nosotros estamos generando, que nos está impactando en este momento, como por ejemplo el clima tan variado que tenemos aquí en Bogotá y otras cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces voy a cerrar mi cámara para que haya mejor conexión y vamos a empezar. Entonces hoy la presentación que les voy a mostrar está hecha en una aplicación que se llama Image. Para cuando ustedes quieran manejarla está disponible. Esperemos que nos cargue rapidito. Bueno, entonces hablaremos de nuestro tema de hoy, que es cambio climático. Y para esto, eh, pues vamos a comenzar. A mí me encantan mucho las frases de reflexión y esta es una que es de Hu Jintao, un japonés, y él dice que el cambio climático tiene un profundo impacto en la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. O sea, estamos en una bomba de tiempo prácticamente, que quizás no conocemos muy bien, que quizás no sabemos qué otras cosas se pueden estar creando y que nuestros científicos aún no las reconocen, porque pues ustedes saben que la naturaleza es sabia, ¿no? Entonces hablar de cambio climático está muy vinculado con lo que es el desarrollo sostenible porque van muy de la mano, o sea, son inseparables. Son dos temas que convergen en algunos aspectos y dentro de esos aspectos está, primero, el enfoque que tienen los dos en cuanto al impacto negativo que se puede producir a causa del calentamiento de global de la naturaleza, es decir, de la Tierra, y que va a afectar la humanidad y que hace muy difícil que el desarrollo sostenible pueda darse si las personas no tomamos conciencia de esa situación. El otro punto que está ligado entre ellos dos es que pues a esta situación que se presenta de cambio climático y también que se presenta con el desarrollo sostenible, que nace pues para muchísimas cosas que ya aprendimos, se relaciona como la propuesta que se hizo en el Acuerdo de París, que lo veremos un poquito más adelante, en donde hay una meta que pues digamos que no es difícil, no es imposible de alcanzar, pero sí es un poco difícil y es mantener la temperatura de toda la Tierra a menos de 2 grados Celsius. Generalmente los científicos dicen que la temperatura debe permanecer en 1.5 grados Celsius, no sé en qué nivel científico porque realmente no lo conozco y en todo lo que he estudiado y leído tampoco lo he hallado, pero me queda de tarea, pero hace de 10 años para acá viene aumentando 1 grado más. Quiere decir que si antes teníamos una temperatura normal, digamos, de 16, 17 grados, pues ahorita estamos por encima y vamos a seguir por encima. Y esa es una meta que se propuso en el Acuerdo de París, pero que requiere de todos nosotros para poderla lograr. Y el último tema que de pronto los relaciona son esas oportunidades económicas, ambientales y sociales que pueden resultar de este cambio climático y también del desarrollo sostenible, pero que depende de una cooperación internacional, es decir, depende de que todos los países del mundo, los gobiernos tomen conciencia, trabajen de manera conjunta y todo lo que se haga sea a favor del planeta. Y haciendo todo a favor del planeta, pues, ¿qué se puede obtener? Una justicia social y una equidad para desarrollar más estrategias de resiliencia en lo que es el diario vivir de todos nosotros. En el día de hoy, entonces, hablaremos sobre cambio climático, pasaremos por gases de efecto invernadero y tendremos unas actividades muy corticas y comenzaremos con la primera de ellos. Entonces, ¿cuánto sabemos de cambio climático? Todos vamos a ingresar a www.menti.com, lo voy a poner en el chat. Y ya les voy a brindar el código de ingreso. Lo primero que vamos a hacer es a crear una nube de palabras. Buenos días, Paulín. Ay, estoy hablando muy pasito. Ay, qué pena, muñeca. No había visto tu mensaje.
Buenos días, Romy. Entonces, entramos por favor www.menti.com. En pantalla les presento el código. El código es 75880810. 75880810. Lo voy a escribir en el chat. ¿Todos estamos ahí? ¿Estamos ingresando? Muy bien, Julie. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Julie, vamos a borrar lo que escribiste y cada uno va a pensar en una palabra, pueden ser dos o tres, bueno, son máximo dos o tres, que defina cambio climático para usted. Entonces, mi Julie, ahí corazón puedes devolverte y puedes borrar y colocas, en lugar de tu nombre, colocas las palabritas que tú consideras definen cambio climático. Entonces tenemos evolución, tenemos riesgos. En la que más coincidan todos es la palabra que más se va a resaltar en nuestra nube de palabras. Juan Carlos dice incertidumbre. Es que iba a poner 3 palabras y me faltó esa. Ah, vale. Bueno, ya. Raquel, ¿no puedes entrar, nena? A ver, yo entro desde el celular para ayudarle a colocar las palabritas a Raquel si no puede hacerlo desde donde está. Señora, dime. ¿Sigue apareciendo? No te preocupes. Hay cosas más graves en la vida, muñeca. 0810. Bueno, entonces yo acabo de entrar y le voy a ayudar aquí a Raquel. Listo, Raquel, no te preocupes. Ya voy a colocar tu palabrita acá. Entonces yo represento a Raquel. Dice, hoy se me perdió. Adaptación. ¿Alguna otra palabra, mi querida Raquel, para colocarte? Mandemos entonces la palabrita de Raquel. Vamos a colocar ahí la de Juan Carlos, aprovechando el mismo de Raquel. Juan Carlos, ¿me recuerdas cuál fue la palabrita que dijiste? Falta incertidumbre. Incertidumbre. A ver, incertidumbre. ¿Alguien más querrá que le coloque? Me queda un espacio para una palabrita ahí junto con la de Raquel. Miremos el chat. Parece que no. Supervivencia. Supervivencia, ok. Supervivencia. Listo, se fueron las tres. Yes. Ahí ya nos aparecieron. Bueno, entonces vamos a leer las palabritas que encontramos. Dice que no sustentable, pérdida, destrucción, calentamiento, explotación, supervivencia, adaptación, incertidumbre, afectación mundial, transformación, estrategia, consumo, variación, extinción. Ninguno coincidió con las palabras. Quedaron todos en el mismo nivel. Bueno, muy bien. Ahora podemos darle ahí siguiente. Vamos, segunda ronda entonces. Actualizar, le damos a actualizar ahí en sus pantallas. Y vamos a darle a ver la siguiente pregunta. ¿Ya les apareció? No, en mi caso no, dice que esperar a que
actualice la... Tampoco. Dice, espera que el presentador muestre la siguiente diapositiva. Ya le he dado a actualizar y no. Ahí sí, Ya, ahora sí. listo. La siguiente dice, ¿cuáles consideras efectos del cambio climático? Entonces pueden votar por cualquiera de esas las que ustedes consideren más importantes. ¿Le damos en la bolita de color o cómo hacemos? Sí. Ahí tú les vas dando, le vas moviendo la bolita, le vas dando como el grado de importancia Ah, ok, listo. con el clic sostenido o con el dedito si estás en el celular y luego le das a enviar. ¿Cuáles consideras efectos del cambio climático? A ver, Raquel, si ha escrito algo aquí para ayudarle. Acondicionamiento. Raquel, la siguiente pregunta es, ¿cuáles consideras efectos del cambio climático? Los sistemas biológicos, los gases de efecto invernadero, aquellos que atentan contra la vida o los acuerdos mundiales. ¿Cuál de esos para ti tiene más nivel de importancia? ¿Alguien quiere decir por el chat para colocar la información? Raquel dice sistemas biológicos. ¿Listo, Raquel? ¿Alguien más? Gases, Laura. Muy bien, Laura, ya lo vamos a colocar. Aprovechemos que no le he dado al... ¿Alguien más en el chat? Adriana nos dice lo mismo, entonces corramos más la barrita. Todavía no ha cambiado porque estoy aprovechando para enviar en uno solo lo que los compañeros están colocando en chat. Creo que nadie más, entonces vamos a mandarle a ver cómo quedó nuestra gráfica. Listo. Entonces, mirando nuestra gráfica en pantalla, podemos ver que todos coincidimos en que el mayor efecto del cambio climático son los gases de efecto invernadero. Después de esto tendremos todos aquellos que atentan contra la vida, sí. Pasamos luego a los sistemas biológicos, sí, que están muy metidos allí. Y por último viene los acuerdos mundiales, aunque los acuerdos mundiales deberían ser algo que ya estuviera pues prácticamente establecido, ¿no creen ustedes? Entonces regresemos a nuestra presentación. Bueno, empezamos entonces a definir, dime. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Bueno, entonces hablamos sobre cambio climático y puede definirse como un efecto atribuido directamente o indirectamente a las actividades humanas. Resulta que Amnistía Internacional, a través de varios experimentos que viene haciendo y un seguimiento constante a los cambios que se vienen presentando durante el tiempo geológico de la Tierra, pues ellos han descubierto de que precisamente somos los seres humanos los principales causantes del cambio climático. De acuerdo con la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, entonces se considera este como el efecto que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana y que hace que altere la composición de la atmósfera mundial, y a esto se sume una variabilidad natural en el clima que se observa durante varios periodos que se vienen comparando desde hace tiempo. Pero desde un punto de vista meteorológico, entonces, los meteorólogos dicen que son alteraciones en la composición de la atmósfera, es decir, son aquellos cambios climáticos que se presentan de forma imprevisible y que van predominando y que cada vez van a ser mucho más fuertes.
Obviamente ellos también dicen que es debido a las actividades humanas, pero entonces digamos que Amnistía Internacional para ellos ya es algo que nosotros indirectamente con nuestras actividades hemos causado. El hecho de que haya llegado la primera industria, cuando el señor Harrison Ford empezó a crear el carro y todo lo demás, pues ahí fue donde comenzó a verse, a construirse esos primeros pasitos que iban a llevar a lo que era el cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, hay algo muy importante que se toca y son los gases de efecto invernadero. Como lo vimos ahorita en la gráfica en la que todos coincidimos, es la mayor causa del cambio climático. Pero resulta que esos gases de efecto invernadero, pues no siempre son malos y se reconocen como el GI. Entonces, los GI son indispensables para la temperatura del planeta, porque ellos ayudan a mitigar toda la radiación que llega del Sol hacia la Tierra y asimismo toda la radiación que en la Tierra se produce a través de los diferentes elementos electrónicos y demás que estamos usando nosotros. También son alteraciones, ellos han venido sufriendo alteraciones en su equilibrio natural. Son de origen natural y entre ellos se conocen lo que son el CO2, el metano, el vapor de agua, el ozono y muchísimos más porque la lista es súper larga. Entonces, ellos tienen una influencia en el cambio, en el calentamiento global, pero no son realmente un problema. Los que los volvimos el problema o los que los volvimos como, oiga, usted es el culpable, fuimos realmente nosotros. Los GI son indispensables para mantener la temperatura del planeta, pero pues hemos aumentado esa temperatura y creado un desequilibrio natural. El GI pues tiene su origen, como ya sabemos, es natural. El problema que surge es porque la cantidad de estos gases que altera el equilibrio de la naturaleza pues se comporta, hace que el clima se comporte de una manera brusca. Con, con la era o cuando nace la industrialización, que viene ya el consumo masivo de combustibles fósiles, ¿recuerdan que hablamos de que los combustibles fósiles eran cuáles? ¿Quién lo recuerda? El petróleo, el carbón. El petróleo. Y el gas. Muy bien. Es natural. Sumado, exactamente, muy bien. Sumado a todas las actividades humanas que se derivan de usar estos combustibles, pues el transporte, el uso intensivo de ellos en actividades como la agricultura y hasta la ganadería, han hecho que a partir del siglo XIX se incrementen estos gases. El más importante de todos ellos, pues es el CO2, es el que pues conocemos y hablamos más de él, pero como veíamos está el vapor de agua, el metano, el ozono, y los científicos reconocen que hace mucha falta hacer más investigaciones para comprender cómo es el funcionamiento de cada uno de esos gases y cómo es que realmente se comporta en lo que es el cambio climático. A los GI también se le asocian otros problemas como son los que se generan en el medio ambiente, causados como por cuáles. A ver, ¿cuáles consideran ustedes acciones que, por ejemplo, están haciendo crecer el CO2 que no sea de tipo industrial? ¿Qué creen ustedes? Las quemas de bosques o los incendios. Sí, puede ser, sí, pero Ahora, ¿qué más? Señora, no, correcto, pero dime. en algún lado escuché el tema de la ganadería está afectando Ujú, hablando de sí, sí, señora, sí, señora. Bueno, resulta que si vamos a hablar en el medio ambiente, hay algo que está causando que aumente el CO2 y es la deforestación, la cantidad de árboles que se vienen cortando.
Cuando cuando se incendian los bosques a causa, digamos, de nosotros mismos, porque dejamos por ahí una botella de vidrio o no sé, fuimos a hacer un asado y se nos quedó un carbón por ahí encendido y no nos dimos cuenta. Digamos que la naturaleza es tan sabia o cuando la misma tierra provoca ese incendio a causa del calor, como ocurre frecuentemente en Australia en algunas épocas del año y en Estados Unidos, la naturaleza misma vuelve a regenerarse, tarda un poquito, pero se regenera, ¿sí? Pero cuando deforestamos, cuando quitamos los árboles, ¿de qué manera se van a regenerar si nosotros no volvemos a plantarlos? Entonces la deforestación es algo que está causando muchísimo que el CO2 vaya, es decir, vaya aumentando y no se elimine correctamente. Otro de las causas que también tenemos es, digamos, que lo que hablaba la compañera, la industria ganadera. ¿M? Resulta que las vacas, bueno, los animales bovinos, eh, consumen demasiado pasto y ellos consumen dentro del pasto algo que se llama el metano. Entonces, el metano es uno de los que causa el efecto invernadero. De acuerdo con esta gráfica, tenemos aquí nuestro planeta Tierra de color verde, que ojalá realmente fuera verdecito con harto azul, pero pues estamos viendo más azul con sectores ya prácticamente sin árboles. Y tenemos nuestro señor Sol, que es el eje de todo el universo, energía que siempre está en todo el universo. Y acá en este color, en mi pantalla se ve violeta, no sé si ustedes lo vean rosado, porque puede verse otro color, es nuestra atmósfera. Y aquí en esta atmósfera es donde todos los gases de efecto invernadero se van acumulando. CO2, está la capa de ozono, el vapor de agua, todo llega aquí a esta capita. El Sol manda su irradiación total de una a la Tierra. Si no tuviéramos esta capa, pues sería insoportable, no habría vida aquí en este planeta. Pero resulta que esta capita, aunque hace o mitiga esa radiación, al mismo tiempo permite que la radiación que se produce aquí en la Tierra por todos los mecanismos, cosas que usamos, pues salga directamente al espacio. Entonces el planeta, aunque se caliente, como que respira, o sea, está equilibrado. Pero ¿qué sucede? Que hemos hecho tantas cosas a nivel industrial, a nivel agrícola y de ganadería, que estamos causando es que estos gases que están aquí en la Tierra no vayan directamente al espacio, sino se retengan aquí dentro de la atmósfera. O sea, como que no pueden salir. ¿Y qué sucede? Que sumado a la radiación del sol, pues esta vaina se calienta muchísimo. Haga de cuenta cuando estamos ahí en la cocina preparando algo en el horno y y después de que terminamos, digamos, dejamos unos segundos y sacamos nuestros alimentos, pero metemos la mano en el horno y eso está súper caliente y nuestra mano, ¿qué pasa? No lo resiste, ¿cierto? Asimismo pasa con la Tierra. Esos son los gases del efecto invernadero. A pesar de que tenemos la atmósfera, pues todo lo que estamos haciendo se nos está quedando aquí en esta parte rosadita y es lo que está generando un cambio climático, un calentamiento en todos los lugares de la Tierra. ¿Preguntas hasta ahí alguno? Por ahí escuché que abrieron un micrófono. Bueno, entonces vamos a continuar. El aumento de los GI, pues sabemos que principal causa, nosotros. Nosotros somos la principal causa en todas las actividades que hacemos. Emitimos GI en gran variedad de formas, a través del uso de combustibles fósiles. La gasolina, por ejemplo, viene del combustible fósil. Los que tenemos moto, bueno, yo no tengo, pero si tenemos moto, también estamos consumiendo gasolina. ¿Qué más estamos haciendo ahí? La mayor demanda, estamos haciendo una mayor demanda no solo de combustibles fósiles, sino de energía.
todo el tiempo queremos tener la luz. Podemos estar junto a la ventana y así esté lloviendo, pero entra luz y tenemos que tener la luz encendida encima nuestro. Estamos consumiendo energía y no solamente consumimos energía, sino que también dañamos nuestra piel, porque por más luz LED que tengamos y estemos cerca de ella, pues ella irradia y nos crea pecas, manchas y nos aumentan las arrugas también. Entonces, por eso es importante siempre que si tenemos la oportunidad de trabajar junto a la luz natural, lo hagamos. Dime, ¿te dio risa? Está también la producción ganadera y agrícola. Y tenemos obviamente la deforestación, que genera una pérdida ¿de qué? Pues de los sumideros naturales del CO2 y va causando acidificación en los océanos. Esto hace que se aumente el pH del agua de los océanos, que se muera la vida marítima que hay ahí, no solamente de animales, sino del zooplancton también. ¿Ustedes ya escucharon en esta semana la noticia que salió de Cartagena, de la bahía de Cartagena? Cómo el agua de la bahía de Cartagena está contaminada y está no solamente matando a los animales que están ahí, sino que está también haciendo que las personas se enfermen. Eso es causado ¿por qué? Pues por todo lo que nosotros hacemos en los vertederos. Botamos y contaminamos los ríos, las aguas, y como todo desemboca en el mar, pues fíjense que en Colombia ya estamos viviendo esos efectos. Dime, corazón. También, por ejemplo, con el tema de la actividad carbonífera también, pues en Ujú. algunos de los puertos, ¿no? También en la costa atlántica, uno de ellos. Se Así es, menciona, sí, así también es. sí, y en otros sitios también. Y algo que también hace el aumento de los gases de efecto invernadero son los gases refrigerantes. O sea, hace tanto calor que la gente, ¿qué está haciendo? Comprando aire acondicionado. Y los aires acondicionados que tienen gas refrigerante, así como los carros tienen líquidos refrigerantes. Las neveras tienen gas refrigerante. Entonces, todo este tipo de cosas, aunque ya muchas empresas están cambiando y fabricando productos, digamos, más ecológicos, ¿no? Son muy costosos, digamos acá en el país son muy costosos, en otros lugares son muy asequibles porque es como ir y comprar unos zapatos y ya, aquí lamentablemente pues todo lo tenemos muy caro, pero esos gases refrigerantes también son causantes de que aumenten los GI. Y pues acá en la ganadería hablábamos pues del metano, que es mucho, o sea, el metano es mucho más peligroso o digamos es más potente en causar pero se todo lo que es la industria. Entonces, el problema con nuestros GI, pues el aumento de la concentración de ellos, ¿en dónde? ¿En dónde se quedan los GI, compañeros? La franjita rosada, morada, azul. ¿La capa de ozono es? Sí. En la atmósfera, se Ah, la quedan en la luz. atmósfera. Ya, ok. Ujú. Generando un incremento de temperatura global. Y esto, pues, nos va a llevar a la extinción, a nosotros los humanos y a nuestros animales y naturaleza que ya lo están viviendo. Entonces vamos a ver qué nos dice Climatea, la prima de nuestro elefantito, el Sapiens. Climatea y el cambio climático. ¿Te has fijado en que últimamente parece que el tiempo está un poco loco? Cada vez más huracanes, tormentas intensas, sequías, olas de calor, lluvias Hoy. torrenciales, inundaciones, olas de frío, temporales de nieve. Aquí, Unidad Climatea de Vigilancia Interplanetaria. ¡Bip! Detectado planeta habitado con fallos en el sistema. ¡Bip! Planeta con calentamiento progresivo y peligroso para sus habitantes. ¡Bip! Así es, nuestro planeta se está calentando y la explicación está
en la atmósfera. Un escudo invisible formado por gases que rodea la Tierra. Algunos gases de la atmósfera retienen una parte del calor del Sol y evitan que se escape al espacio, manteniendo así el planeta a una temperatura adecuada para los seres vivos. Igual que un abrigo evita que perdamos el calor que produce nuestro cuerpo. Este fenómeno natural se llama efecto invernadero. Ay, no. A ver, vamos a devolverlo a ver Se si nos nos fue la carga señal. más rápido. Sí. ¿Será por el efecto? No, eso no es por el efecto invernadero, eso tampoco, no vaya a exagerar. No. Es el efecto señal de internet. A ver si nos carga. Climatea y el cambio climático. ¿Te has fijado en que últimamente parece que el tiempo está un poco loco? Cada vez más huracanes, tormentas intensas, sequías, olas de calor, lluvias torrenciales, inundaciones, olas de frío, temporales de nieve. Aquí, Unidad Climatea de Vigilancia Interplanetaria. ¡Bip! Detectado planeta habitado con fallos en el sistema. ¡Bip! Planeta con calentamiento progresivo y peligroso para sus habitantes. ¡Bip! Así es, nuestro planeta se está calentando y la explicación está en la atmósfera. Un escudo invisible formado por gases que rodea la Tierra. Algunos gases de la atmósfera retienen una parte del calor del Sol y evitan que se escape al espacio, manteniendo así el planeta a una temperatura adecuada para los seres vivos. Igual que un abrigo evita Creo que que perdamos el está calor que produce descoordinado. nuestro cuerpo. Espérenme un segundito. Este fenómeno natural se llama efecto invernadero. Efecto invernadero correcto. ¡Pip! Sin él, la Tierra sería un desierto helado, sin agua líquida ni seres vivos, como un cubito de hielo. Pero los gases de efecto invernadero están aumentando, atrapando más calor dentro de la atmósfera y subiendo la temperatura de todo el planeta. Esto sucede esencialmente debido a las actividades humanas. Producir la energía que usamos, ir en coche o en avión, fabricar productos o gestionar nuestros residuos emiten muchos gases de efecto invernadero, especialmente uno llamado dióxido de carbono o CO2. Exacto, humanos, la estáis liando. ¡Pip! Más dióxido de carbono, planeta más caliente. ¡Pip! Este calentamiento tiene consecuencias muy serias que no solo suceden en lugares lejanos, sino también cerca de ti. Está cambiando el clima, con fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Acelera la desertificación, la desaparición de bosques, el deshielo de glaciares, la escasez de nieve. Y muchos seres vivos están perdiendo sus hábitats. ¿Y nosotros? Procesando. ¡Pip! O actualizáis vuestra placa base o podéis ir haciendo las maletas, humanos. Sí, los seres humanos podemos reducir el impacto de nuestras actividades y así frenar el cambio climático. Una importante misión tenéis, jóvenes humanos. Debéis pensar qué podéis hacer para cuidar el planeta y reprogramar vuestras acciones. ¡Pip! Instalando misión en 3, 2, 1. ¿Empezamos? ¿Cómo les pareció ahí nuestra robotcita? Ojalá todo lo que hiciéramos pudiéramos tener un robot, ¿no les parece? Que de pronto usted fuera a botar mal la basura ya en la caneca del punto ecológico y de pronto un beat y se acordara que no es en esa caneca. O que de Sí. pronto usted saliera y si le gustan mucho los paseos y cortar leña y todo lo demás, de pronto hubiera un beat y le dijera, tiene que sembrar un árbol.
O que de pronto allá en la oficina cuando usted imprime hojas y vuelve y revisa y vuelve e imprime hojas, entonces también como que la impresora le hiciera big y le dijera, lleva tantas hojas, tiene que plantar tantos árboles. Allá en mi oficina yo les digo a mis compañeros, creo que tengo acá 2 o 3 de mi oficina, y les digo, tiene que plantar 5 árboles, ya no 1, sino 5 árboles. Entonces se den cuenta que necesitamos ese big todos los días para recordarnos que estamos destruyendo nuestro lindo planeta. Puede que hayan sectores así raros, feitos, pero no los hizo el planeta, digamos Dios y la naturaleza no lo hicieron así. ¿Quién lo ha vuelto feo? Nosotros. Nosotros lo hemos dañado. Sí, lindísimo los rascacielos. Dime, dime. Sí, un detalle, por ejemplo, me llama la atención. Entre otras actividades me gusta, pues por curiosidad, el tema de periodismo, aunque no soy periodista, pero bueno, eso alguna de mis añoranzas, intenté estudiar. Y resulta que, por ejemplo, veo en los titulares de prensa, la naturaleza se ensañó con. Entonces manejamos como que es que la naturaleza pasó una cosa dolorosa, ¿sí? Dolorosa de manera por las Sí, pérdidas, el caso de Mocoa, ¿sí? sí, Y bueno, ese para poner un ejemplo, pero hay muchos entonces en que se habla de que es la naturaleza, pero finalmente un alto contenido de esas actividades son de origen antrópico, ¿sí? Nos pasa sí, correcto. ahora, sin estar juzgando, porque también tiene un tema en componente, por ejemplo, algunos cuando se discusiona, ¿por qué viven las personas en una zona de alto riesgo? Pues porque no tienen otra forma donde asentarse dignamente y buscan una forma de vida. Nos pasa, se asientan en esas zonas. Nos pasa aquí en la ciudad, no es por allá una realidad lejana. Eso para significar Nos que es pasa en de todos lados. autocrítico, sí. Así es. Realmente, ¿por qué pasa eso? Porque no hay condiciones sociales equitativas para toda la gente, ¿sí? Entonces, la gente lo que dice es, no tiene un lugar donde vivir, pues ellos buscan lo más asequible y muchas veces cometen el error de hacerlo o a orillas de los ríos o de pronto sobre una montaña, una ladera, no sé, que está erosionada o ellos o llegan ellos mismos por tener su propia casa y la erosionan, ¿sí? Entonces son muchos factores los que están ahí, pero hay otras cosas que sí podemos ser muy conscientes, de pronto eso, pues el desequilibrio social y económico que hay, pero también hay cosas que son muy sencillas en los que nosotros podemos ser muy conscientes. Y lo que tú dices es cierto. El periodismo siempre dice es la naturaleza se ensañó, ¿no? Pero ¿por qué se ensaña? Porque le duele. O sea, las plantas son seres vivos. Si nosotros cogemos y lo cortamos y ustedes ven el líquido que sale, que es la savia, esa es la manera en que llora un árbol. O sea, es la sangre de su arbolito, así como cuando usted se corta y le sale sangre, su cuerpo está llorando, así usted no está botando lágrimas. Entonces, todo ese tipo de cosas sucede. Lo mismo con los animales. Entonces la gente no es consciente de tener sus propias mascotas. Entonces la gente también le gusta muchísimo los perritos de raza, pero ¿cuántos perritos hay en la calle que de pronto se pudieran rescatar y que pudiéramos ayudar a que no haya sobrepoblación en ellos? Porque fíjense en la sobrepoblación que hay. Y el punto no es llegar a recogerlos y ponerlos a dormir. Es otra la situación que se debe manejar. De esa manera, la naturaleza también nos hace un llamado. Con el virus, no vayamos lejos, el COVID, generado por un animal que le dio al hombre por comérselo o comerse animales vivos que no sé por qué razón lo hagan. Y fíjense, el cuerpo no todo lo recibe. Eso es como cuando yo le digo, por ejemplo, a Judy, oiga, Judy, es que como a mí me duele la cabeza, mire, yo tomo ibuprofeno, tómese esto. No, el cuerpo de ella reacciona diferente. Entonces puede que yo me coma un murciélago vivo o el animal vivo que me haya comido y me haya generado en mi cuerpo ese virus de COVID y se lo dé a otra persona, a mí no me dio, pero a otra persona sí. Cada organismo es totalmente diferente. Y el COVID, aunque se dice que es un virus creado en laboratorio, realmente fue un llamado también del planeta a decir, oiga, pare, mire lo que está haciendo. Si notaron cómo los animales empezaron a salir, yo no sé si ustedes notaron aquí en Bogotá que a las 5 de la mañana se escuchaba la cantidad de pájaros cantando, o sea, yo soy muy detallista en esas cosas, y entonces
de cuando ya volvimos nuevamente como a esta normalidad, entre comillas, ya los pajaritos ya casi no se ven, casi no cantan. Entonces, imagínense cómo respiró el planeta por un momento. Di, corazón. Y también Dime, vimos, sí, en ese tema de ese equilibrio que hemos logrado establecer, por ejemplo, inclusive en la zona en el borde oriental, lograban bajar también algunos mamíferos, algún venado, algún animal así, y en otras zonas del país, en Antioquia también aparecían ya cerca a los municipios, a la zona, a los cascos urbanos, algunas especies, pues que pues era algo extraño para nosotros ya pensar esa barrera, como esos límites que hemos tenido en cuando tú llamas, de esa relación con los otros seres vivos, porque si veíamos ajá, un ser vivo exótico, pues lo sí, buscamos es cazarlo, ¿cierto? Como trofeo, o ¿cierto? cogerlo de No mascota. como apreciación, es porque no hemos tenido eso, para significar que tenemos esas relaciones todavía, esa ruptura en ese, que es parte del equilibrio. Si el animalito, el ave, se ve allí, aunque por ejemplo hoy, por ejemplo, tenemos fauna silvestre que está prohibida tenerla, aún se trafica con estas especies, ¿cierto? Es una cosa que no hemos Sí, logrado así todavía es. manejar. Gracias. Así es, exactamente. Espérame, yo reviso el chat por si algún compañero ha escrito algo, porque me da pena que piense que estoy ignorando. Wilson dice, interesante reflexión e invitación a tomar conciencia por la luz LED. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Dentro de las causas del cambio climático, todos los científicos del mundo afirman que el calentamiento global es causado por el ser humano. Los estudios arrojan que los seres humanos tienen el 97% de culpa en ese calentamiento global que estamos viviendo. Intervienen también otros factores como son los recursos no renovables que hacen que se aumente la concentración de los GI. Entonces hablábamos ahorita de lo que es la quema de los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, eh, que han aumentado, pues que ellos se acumulen y como el dióxido de carbono se quede ahí en la atmósfera y haga que se caliente más el planeta. Se suma también los recursos renovables, entonces la tala de árboles que genera un aumento de la temperatura, las construcciones que se hacen, el querer hacer autopistas y todo esto sin tener en cuenta los árboles está afectando muchísimo. Y aquí en Bogotá, yo no soy de Bogotá, pero se sufre mucho de gripas y de esa contaminación en el aire, es porque la ciudad es prácticamente casi de cemento. O sea, son muy pocos los sectores donde hay árboles, son muy pocos los conjuntos que construyen y que tienen en su interior o a sus alrededores un parque. Entonces, nosotros aquí también estamos causando ese cambio climático constantemente. Adicional a todos los buses que todavía siguen por ahí andando y botando gas que uno a veces va conduciendo y le toca como frenar un poquito porque el humo que botan uno no puede ni siquiera ver. ¿Y cuáles son esos efectos que causa el cambio climático? Entonces, uno de ellos, el primero de ellos y el más importante, que es en el que se concentran todos los acuerdos y digamos las autoridades, es en el incremento de la temperatura a nivel mundial en 1.0 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué hace ese aumento de la temperatura? Está generando olas de calor con mucha más frecuencia y están durando mucho más tiempo. Las precipitaciones, a causa de esto, las precipitaciones pues se hacen más intensas y mucho más frecuentes. Y el nivel del mar pues comienza a subir en ascenso de 5 milímetros cúbicos todos los días o acá. Y entonces imagínense cuando el océano comience a devorar nuestro país que está rodeado por dos océanos, Atlántico y el Pacífico, cuando la zona de Centroamérica se la coma el mar, se la coma el océano. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Es algo que va a suceder y está comenzando a suceder. Esto nos lleva a que hay unos sistemas físicos que están siendo afectados. El deshielo de los polos. ¿A dónde se va toda esa agua? Pues al océano, hace que crezca el agua del océano.
y hace que hayan inundaciones, pero también hay inundaciones por los ríos y por los lagos cuando hay demasiada lluvia. A veces el ser humano desvía el cauce de un río, lo mete por tubos, lo pasa si iba por el centro, lo corre hacia la derecha o hacia la izquierda, pero la naturaleza es tan sabia que en un momento de mucha lluvia frecuente, pues ella vuelve a coger su cauce y se va a llevar todo el centro por donde él debía pasar. Pero también hay algo que es contrario y son las sequías. Hay ríos que están secos. Ah, no sé, cuando ustedes viajan hacia Girardot por la vía Melgar, por ejemplo, que se observa el río Sumapaz, hay épocas en las que uno ve son solo piedras, piedras por todos lados, y hay épocas en las que el río parece que se vaya a comer, ¿cómo se llama eso ahí? Boquerón, que se fuera a llevar ese lado del boquerón. Entonces, eso es, digamos, o causa inundación o hay mucha sequía. La erosión costera. Entonces se está comiendo el océano, nuestras playas, empieza a deteriorarse la tierra, las casitas que hay por ahí cerca de la playa empiezan a ser absorbidas por el mar y obviamente va subiendo y va subiendo la marea. Tenemos también la afectación en sistemas biológicos, entonces la muerte de la flora y la fauna, de todas las especies terrestres y marinas. Tenemos incendios forestales, que como hablábamos, a veces se generan del mismo calor, pero a veces nosotros contribuimos a que haya ese incendio. ¿Y esto qué hace? Que los animales se desplacen. Entonces, por eso mucho en los países europeos y sobre todo en Estados Unidos, a veces vemos noticias de que salieron unos venados a la autopista y fueron atropellados o se chocaron con los carros. ¿Por qué? Porque si hay un incendio, pues ellos buscan, así como los seres humanos, un lugar de protección. Entonces tiene que haber un desplazamiento de flora, asimismo la fauna. Hay planticas que tratan de sobrevivir, o sea, en las carreteras muchas veces vemos que vuelve y retoña la plantica ahí sobre el cemento, entonces busca volver a estar en su estado natural. Y en lo último, pues estamos el sistema humano, nosotros, que afectamos y destruimos las cosechas, tanto químico, tantas cosas, la misma temporada de lluvias, la misma temporada de sequías, hace que las cosechas se pierdan o que los productos por demasiado químico tampoco se den. ¿Y quién sufre? Pues las personas del campo, los que viven de esto, se les afecta su economía y nos afecta a nosotros, porque cuando algo está muy escaso, pues es costosísimo. Si es costoso cuando hay cosecha, imagínense cuando no hay cosecha. ¿Qué más tenemos? Pues enfermedades y muerte. Nos vamos enfermando cada día más, por más ejercicio, por más cuidado, etcétera. Nuestro cuerpo ya no resiste la contaminación del ambiente, aparte de la contaminación química que de pronto tengamos en él a causa de algún tratamiento o por el simple hecho de manejar una gripa. Afecta la economía, entonces lo que decía ahorita, si los alimentos se escasean, pues se ponen más caros y nuestro bolsillo es el que, oiga, si llevo fresas, pues no llevo mora, o si llevo esto, no llevo lo otro. Nos ponemos ahí como a pensar. La migración de los refugiados climáticos. La gente migra también por las guerras, pero migra por la situación del cambio climático. Hay lugares en la Tierra que ya son inhabitables. Las personas que vivían ahí tienen que correr, atravesar fronteras y para ellos es difícil porque muchas veces viven el rechazo, porque muchas veces llegan a extremos de pobreza más altos que los que de pronto tenían en su lugar original. ¿Inquietudes, comentarios? Miremos el chat a ver qué han escrito nuestros compañeritos. Dice Anjul, a Chile también lo hundirá el océano. Sí, señora. El desvío del río Ranchería, el peor desastre en La Guajira. Sí, Jorge Luis pone nuestro planeta con un chulito. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra actividad.
Vamos a ingresar a este link. Ya se los voy a copiar desde acá. Y se los coloco ahí en el chat. ¿Qué les gustan más? ¿Los aviones o han jugado o les gusta el Pac-Man? ¿Sí jugaron Pac-Man? Sí, Pac-Man, sí. Claro, Ok, clásico. es clásico, sí. Bueno, entonces aquí dice Pac-Man. Vamos a ingresar ahí, a dar clic en esa. Y entonces usemos nuestro Pac-Man. Aquí se llama es persecución en laboratorio. Hay unas preguntas, son 3 preguntas. Y esas preguntitas vamos a contestarlas. Entonces, si ya estamos todos ahí, cada uno desde su celular o el computador puede hacerlo. Si alguien quiere que yo le haga aquí en la pantalla, entonces puedo abrirlo y puedo leer la pregunta. Más, vamos a abrirlo. Leemos la pregunta. Para moverse en el Pac-Man, entonces usan las flechas y deben entrar a la casita o al área donde está la respuesta correcta. ¿Ya todos están ahí? ¿O ya todos terminaron? En el mío me salieron unas cajas. Chévere. ¿Te salió unas cajas? ¿No te salió ahí al ladito? Dice persecución en laboratorio. Dale clic ahí. Perdón, clic o con el dedito seleccionalo. Ah, Así como en persecución, mi no. el Ah, ya. laboratorio, ¿no te salió? Persecución del Dale clic laboratorio. Sí, ahí. ya, ok. ¿Listo? Listo. Entonces, Le bueno, damos a iniciar. Listo. vamos a dar a iniciar. Ya. Consecuencias del aumento Consecuencia, el del nivel. aumento del nivel del mar. Aire caliente, más peces, más agua salada, empleo, desaparición, mayores sitios turísticos, desaparición de costas. A ver. A ver, ¿dónde está la desaparición de Muy costas? bien, Aquí. Julie. Entonces, sigue, bajemos acá, desaparición de costas, derecha, uy, me van a matar. Segunda pregunta. Son efectos del cambio climático. La alegría, la educación, el empleo, el cansancio, mayor economía, destrucción de... Se me movió, me mataron. Destrucción de hábitats y especies. ¿Cuál creen ustedes que es la...? Destrucción de hábitat y especies. Ok, vamos a llevarlo allá. Ay, se pasó. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta. Definen el cambio climático, los alimentos, las enfermedades, el dormir, las actividades de los humanos, no hacer ejercicio. Se me fue la otra. ¿Cuál piensan ustedes? Actividades de los Quedan humanos. Ya es de los quedan humanos. muy bien. Bueno, ya me habían gastado las vidas, compañerita. Sí. Nos mataron. Listo. ¿Cómo les pareció ahí el juego de Pac-Man? Didáctico, sí, ya. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Vamos a ver este videito que nos trae un mensaje. Vemos ahí a nuestro mundo enfermo, nos trae unos mensajes de recomendación y de buenas prácticas. ¿Es real el cambio climático? Para que quede claro desde el principio, sí, no hay duda al respecto. La temperatura promedio del mundo ha acelerado su aumento en las últimas décadas. En muchos lugares del mundo, como América, Australia y Asia, el calor ha alcanzado récords a los que no se había llegado en un siglo. Otras señales son el derretimiento de hielo en varios puntos de la Tierra,
el aumento en el nivel del mar y cambios en los patrones climáticos. Por ejemplo, los huracanes y tormentas tropicales son cada vez más frecuentes e intensos. La primavera está empezando antes. Si la tendencia sigue igual, la temperatura podría aumentar 10 grados en el presente siglo. ¿Qué está causando el cambio climático? Se ha hablado de causas naturales como erupciones volcánicas, cambios en la actividad solar o en las corrientes marinas. Pero todos estos factores son minúsculos cuando se les compara con el más importante, la actividad humana. Pero si los humanos hemos estado en este planeta desde hace cientos de miles de años, ¿qué hemos hecho diferente en los últimos 150 años? Pues sucede que alrededor de 1850 se desató la llamada Segunda Revolución Industrial. Se detonaron las industrias del acero, la química y sobre todo la del petróleo y la automotriz. Además, aumentó espectacularmente la producción de personas que consumimos derivados del petróleo y generamos gases de invernadero. Los gases de invernadero son gases que, al quedarse en la atmósfera, evitan que el calor se disipe. El efecto invernadero hace que nuestro planeta tenga una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida que conocemos. Pero el exceso de estos gases provoca que cada año que pasa sea más caliente que el anterior. Uno de ellos es el dióxido de carbono, producido principalmente por el uso de combustibles fósiles. La Tierra tiene un ritmo anual en el que los niveles de CO2 bajan y suben, como si estuviera respirando. Pero cada año que pasa se acumula más dióxido de carbono, llegando a registros sin precedentes. Actualmente sobrepasamos las 400 partes por millón. No habíamos tenido esa concentración desde hace millones de años. Otro gas de invernadero es el metano. Lo producimos muchos animales al digerir los alimentos y la principal fuente de metano en el mundo es el eructo de las vacas. ¡Ay! Una sola vaca puede producir 110 kilos de metano al año y el metano es entre 20 y 30 veces más peligroso que el dióxido de carbono. También hay metano atrapado en el llamado permafrost. Si este llega a descongelarse, sus niveles se dispararían, además de que se absorbería más calor al perderse la superficie reflejante blanca. Las consecuencias de esto pueden ser devastadoras. Estamos perdiendo una especie cada 20 minutos. Eso es como 27,000 al año. Las cosechas del mundo están bajando un 2% cada década y según la FAO, la cosecha de maíz ha disminuido hasta un 60% en ciertos países de Centroamérica y la de frijoles un 80%. Las inundaciones en algunos lugares y las sequías en otros causan hambre, enfermedades y migraciones. En Siria, por ejemplo, la falta de agua ha incidido directamente en su conflictiva situación. Entre las inundaciones, las sequías, las enfermedades, los huracanes y el mismo calor, el panorama se ve muy peligroso. Si seguimos por este camino, la Tierra será inhabitable para los humanos en 100 años. El académico Edward Müller sugiere esta analogía. Imagina que se acerca un meteorito gigantesco a la Tierra. Todos lo vemos venir, pero los gobiernos y las grandes corporaciones siguen ocupados en mejorar sus economías, mientras que el resto de nosotros nos quedamos esperando que alguien más haga algo. ¿No deberíamos encargarnos de evitar esta catástrofe que amenaza con destruir a la humanidad? Pues claro, ¿qué podemos hacer? 1. Reduce al máximo el consumo de combustibles fósiles, gasolina, por ejemplo. Gasta la menor cantidad de electricidad posible. También evita las bolsas y empaques de plástico. 2. Los dos países del mundo que más contaminan son Estados Unidos y China. Sería fácil echarles la culpa, pero ¿ya viste de dónde vienen tus aparatos electrónicos, tus zapatos deportivos y muchas cosas más? La producción y transporte de estos artículos genera mucho dióxido de carbono. No cambies tu teléfono cada año y prefiere los productos locales. 3.
Apoya el uso de energías renovables, como solar, del viento, etc. 4. Producir una hamburguesa requiere cerca de 2.500 litros de agua. Ahorrarías más agua evitando comerte una que dejando de bañarte por 3 meses. Y eso sin hablar de todo el metano que produce una vaca en su vida. Baja todo lo que puedas tu consumo de carne. 5. Organízate y exige a los políticos y corporaciones que sean ecológicamente responsables. Poco importará quién es el próximo presidente o cuál empresa gana más si no queda nadie en el mundo. Lo más importante de todo es hacer un cambio de mentalidad. Lo dice la Carta de la Tierra, una importante declaración internacional. Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Debemos pasar del yo al nosotros. Incluso el Papa Francisco lo dice en su encíclica Laudato Si. Hemos crecido pensando que éramos los propietarios y dominadores de la tierra, y ahora debemos ser más solidarios con nuestros semejantes, los demás seres vivos, y con la tierra, nuestra casa común, ya no por ser éticamente buenos, sino porque de ello depende nuestra supervivencia. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete y apóyanos en nuestra campaña de... ¿Qué tal el video? Muy de nuestra Muy realidad, bueno. ¿cierto? Excelente, sí. Muy de nuestra realidad, sí, correcto. Y nos hace muchas invitaciones, ¿no? No significa que el que deje de comer carne se tenga que volver vegetariano, no necesariamente, sino bajar un poco el consumo de la carne de res, es lo que prácticamente nos invita ahí. ¿Ustedes han visto la película de Wall-E con sus hijos o lo han visto? Generalmente las películas de los niños tienen muchas enseñanzas. ¿La han visto o no la conocen? Sí, la Wall-E vi es una sola la, vez. No, Una la sola verdad no. vez. es la, Y me dejó muy bueno, impresionada. ¿Cuál es? se las Sara, qué pena, recomiendo. no te escuché. Se llama Wall-E. Ya lo ahorita lo escribo en Y el Eva. chat. Es una película muy bonita que muestra, diría yo, que una imagen futurista. El video dice que en el 2100, ¿no? Pero si leímos hace como un mes más o menos, ya esto se ha acelerado 50, o sea, ya es casi en 50 años que vamos a estar ya en esta situación. Quizás nosotros estemos, pero van a estar nuestros hijos, nuestras generaciones. Y en esa película es como una imagen de lo que va a ser el futuro. Pero lo más lindo está ahí en cómo un aparato es el que se preocupa por cuidar lo que da la vida al planeta. No les cuento más para que se la vean, pero es una película muy bonita de conciencia ambiental para ver en familia. Generalmente yo recomiendo mucho ver las películas de los infantiles porque es en ellos donde hay que comenzar. Si nosotros no tenemos ya, si nuestro chip no nos quiere cambiar, nuestros hijitos sí, o nuestros nietos, o nuestros sobrinos, o los hijos de mi vecino, etcétera, si no tengo hijos. Pero generalmente tienen una enseñanza. Dime. Sabes que de todas formas, aprovechemos aquí para hacer, bueno, primero pues la sesión de hoy ha sido como medio, pues algo de presentación trágica, ¿cierto? Sí. Por el panorama. Pero mira que hay un punto discutible, mira, mi labor dentro de como servidor, pero como ciudadano también, he tenido esas discusiones frente al tema del cambio del chip. Un adulto, un padre, que no, una madre, una persona que no tiene las prácticas, o sea, resulta como difícil como que, no, es que yo no lo hago, pero quiero que tú sí lo hagas, hijo. Eso es como extraño. Y sabes que, mira, recuerdo una cosa, un día, literalmente, como esto es académico, me agarré con un viejo, con un señor adulto mayor, porque llegó comiendo el papel y dije, oiga, señor, por favor, recoja el papel. Me dice, ¿a usted qué le importa? Me dijo en el parque. Le dije, pues así es como usted está enseñándole a sus hijos y a sus nietos. Punto, para significar eso, porque me enerva la situación y, o sea, es una situación que de difícil manejo y uno se expone inclusive a situaciones de incomodidad, porque, ¿sabe a usted qué le importa si yo estoy cogiendo el agua aquí, abriendo la llave y haciendo el reguero? Le dicen a uno, ha pasado eso. Entonces, ese es un punto de dificultad, de convivencia y de intolerancia.
para significar a lo que se expone uno cuando hace una labor también de control social. Sí, es correcto, así es. Bueno, aquí mirando el chat dice John, dice, tienen muchas cosas buenas, aunque no comparto todo lo que dice el video. Sí, eso es muy respetable y puede ser que hayan personas que no lo compartan. Muy bien. Julie, sí, es la película del robot que envían a la Tierra. Wilson dice, También, debemos ser conscientes. Dime. sí, también un tema que, por ejemplo, claro, por ejemplo, este tipo de películas que o diferentes piezas o piezas gráficas de comunicación, movies, lo que sea, que intentan transmitir unos mensajes y algunos de ellos incluso son fantasiosos. Mira que, por ejemplo, generamos, por decir algo, en tema de consumo. Entonces, el consumo de cómo las cosas son tan fáciles. Entonces, no, claro, en muchas piezas, muchos mensajes, si bien intentan transmitir algunas prácticas o algunos puntos de control, unos llamados de atención, por ejemplo, sucede en que aparecen las cosas como de la nada. Me refiero, por ejemplo, en la comida, precisamente, no importa la comida porque se puede, independiente de mi gusto está por encima de qué está detrás de cómo se produce. ¿Cierto? Y ese es Sí. un punto, por ejemplo, crítico que tiene mucho, definitivamente se traduce en esas prácticas de consumo no responsable, que creo que es lo de mi lado yo intento manejar. Aunque yo reconozco, no es fácil dentro del mismo mi entorno, en la familia o en el vecino, ¿cómo puede uno hacer algún tipo, si se llama entre comillas, intervención positiva? ¿Sí? Sigue siendo un reto, para mí resulta inmanejable. Dice, oiga, separemos todos, pero es que sencillo, si en casa yo separo, intento separar en la fuente, pero si el espacio, si uno de los integrantes de mi casa no hace esa separación, pues se daña todo el proceso. Estoy poniéndolo solo de manera descriptiva. Gracias. Sí, no, pero es exacto, sí, es correcto. O sea, ahí, digamos que si nos vamos a la enseñanza del video, tú estás siendo colectivo y quizás muchas personas en tu familia están trabajando contigo de manera colectiva, pero hay alguien que está trabajando de manera individual. Entonces eso causa un desequilibrio. Pero yo pienso que también las personas que tienen esa actitud de manera individual o ese a usted que le importa, en la medida en que va viendo a otras personas cambiar sus actitudes o en la medida en que también el otro en otro lugar le diga, oiga, señor, ¿por qué botó ese papel ahí? Pues creo que va a generar en cierta forma por allá en su conciencia, ¿será que sigo botando el papel o me van a seguir diciendo, oiga, señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Sí? Pero es algo muy difícil. O sea, crear esa cultura es bastante difícil, pero sí podemos hacerlo a través de los niños. Ellos son los principales actores en todo este cambio. Los niños ya vienen si vienen con el chip puesto para la tecnología, vienen con el chip puesto a trabajar de formas diferentes. Ellos ven la vida de otra forma diferente y obviamente ellos quieren vivir. De pronto nosotros digamos, no, es que ya estamos viejos, ya no sé qué, ya hemos vivido, no nos preocupemos. Pero las generaciones que están atrás sí se preocupan por eso. Bueno, entonces para continuar con cambio climático, resulta que también se relaciona con los derechos humanos y están relacionados de una forma muy estrecha, ya que por su efecto que viene a ser devastador, no solo en el medio ambiente, sino es devastador en el bienestar de vida de las personas. ¿Por qué? Porque se crea una amenaza a la existencia de cada uno de nosotros. Entonces, este cambio climático viene a repercutir de forma dañina en nuestro derecho a la vida, en nuestro derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda y a otros medios de vivir. Entonces comenzamos primero de que nos afecta el derecho a la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque amenaza nuestra existencia, porque esto hace que todas las personas, o sea, todos tenemos derecho a vivir, a la vida y a vivir en libertad y en condiciones de seguridad. Pero resulta que el cambio climático representa una amenaza de seguridad para miles de millones de personas en el planeta. Entonces, los cambios ante los fenómenos meteorológicos son frecuentes y son extremos. Cuántas tormentas, inundaciones, incendios forestales están matando a la gente. En un huracán, ¿cuánta gente no se muere? Entonces, fíjense que el cambio climático como que nos dice,
Usted tiene derecho a vivir, pero me lo voy a llevar acá. Aunque también, pues digamos, si nos vamos a cosas religiosas, dependen de Dios. Pero esto está haciendo que el derecho a vivir sea cada vez menos. Y no es solamente para las personas mayores, también es para las personas más chiquitas y para toda la naturaleza en sí, animales y plantas. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ellos en un estudio prevén que el cambio climático provoque entre más o menos unas 250.000 muertes al año entre el 2030 y el 2050. ¿Por qué creen ustedes que pueden ser esas muertes? ¿Qué pueden ser los causantes? Aparte de las inundaciones, los huracanes, las tormentas, las sequías, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, por causas ambientales en la calidad del aire, enfermedades respiratorias, es una. Otras, acceso, por ejemplo, a deficiencia, por ejemplo, en servicios públicos, entonces otro tipo de enfermedades que se puede generar gástricas, por la forma de cómo consumimos también alimentos, también genera otras enfermedades, para poner unos ejemplos. Correcto. ¿Quién más por allá abrió el micrófono? Clara. Rosalba. Señora. Dale, Rosalba. Yo creo que uno de esos efectos también ya lo estamos empezando a ver. Por ejemplo, las olas de calor, las oleadas de calor que también en Europa, también recuerdo que hace unos años en España también murieron muchas personas por oleadas de calor y ya eso lo estamos viendo en este momento. Exacto. ¿Quién más? Gracias, Clara. Como dijo la compañera, las oleadas de calor, pero también digamos que el suelo se está volviendo más estéril en algunos países, por decirlo así. Entonces va a empezar la escasez de alimento, por ende el hambre y pues la pérdida de la vida. Exactamente. Entonces ustedes lo han mencionado. ¿Las causas cuáles son? Una mala nutrición, por lo que acaba de decir la compañera. Y también porque se generan enfermedades agudas como la diarrea. Los golpes de calor que pueden matar a una persona de un momento a otro, pues por el exceso de temperatura y por causa de la malaria. Esos son los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y por eso ellos dicen que entre el 2030 y el 2050 los causantes de las muertes van a ser esas, digamos, esas 4 cositas sumados a todos los virus que de aquí en adelante se van a generar. Porque aunque esté aparentemente controlado el COVID, pues está mutando y las mutaciones pueden ser mucho más fuertes que el propio virus original. Hablamos ahora de lo que es el derecho a la salud. Entonces, toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿sí? Pero resulta que entre los efectos del cambio climático en la salud figura el aumento del riesgo de las lesiones y las enfermedades y muertes súbitas por golpes de calor e incendios intensos. Adicional a eso, pues viene el mayor riesgo de desnutrición a causa de la disminución de la producción de alimentos en las regiones más pobres y un alto riesgo de contraer enfermedades que son transmitidas a través de los alimentos, del agua, porque se viene contaminando, y de otros vectores que se van sumando pues a un entorno que se llama y que está enfermando mucho a la gente y que es el estrés. La gente se enferma de estrés, de ver lo que le pasa a su alrededor, de las situaciones que vive, de pronto un alto grado de pobreza, o a veces sufrimos de estrés porque tenemos mucho trabajo, entonces es una enfermedad que nos va a matar también a todos. Y se suma a todo esto que tiene que ver con el cambio climático. A ver, ¿quién abrió el micrófono? ¿Ninguno? Julie, tenías la manito arriba, ya hablaste, ¿sí? Sí, señora, se me había quedado. Ok. Bueno, a ver qué hay en nuestro chat. Dice John, de acuerdo lo que dice nuestro compañero, y es crear cultura en la educación, reforzar la pedagogía del cuidado de la familia, hacerlo todos de una misma manera. Adriana Lambruna,
John dice en regiones de nuestro país, Raquel dice presencia de antrópodos, Juan Carlos dice la ira, la EDA, Anjol dice el crecimiento de la población de arañas también es impresionante. Sí, Anjol, o sea, hay algunos insectos, digámoslo así, o animalitos que están apareciendo muy frecuentemente. Señor, ¿ibas a decir algo? Ay, perdón, aquí que me quedaron como al revés las diapositivas, ¿cierto? Sí, no me había dado cuenta. No, espérame, derecho a la vida, derecho a la salud, que lo acabamos de ver. Se ve afectado también el derecho a la vivienda. Entonces, todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia. Incluye el acceso a una vivienda digna. Pero debido al cambio climático y esta amenaza de derecho a la vida, pues se afecta en diversas formas. Por los fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones, los incendios, tormentas, huracanes, temblores, y pues esto va destruyendo la vivienda y va obligando que las personas tengan que desplazarse. Por eso las ciudades están creciendo cada vez más. Las posibilidades para todos no son las mismas y la gente tiene que rebuscarse su alimento para él y para su familia. Se suma a todo esto, pues también los lugares en los que la gente llega a buscar una posible vivienda para ella y su familia y no tiene en cuenta condiciones como, por ejemplo, la sequía que en el sector se pueda presentar, las erosiones que pueda tener este sitio, las posibles inundaciones que se den porque se construye cerca de un río. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el medio ambiente también se modifique, o sea, como que se vea afectado y pues obviamente él va a venir a tirar las orejas y a decir, oiga, se equivocó, ahí no era. Pero esto también tiene una amenaza muy grave a nivel mundial y es el nivel del mar. El nivel del mar que se va a comer parte de muchos sitios de nuestro planeta. Entonces, muchas personas en un futuro van a quedar sin hogar y la gente no va a tener en dónde vivir porque hay escasa altitud. Es decir, todo está casi sobre el nivel del mar. Creo que va en un futuro, no sé, me imagino yo que los Everest será el sitio donde pueda vivir la gente. No sé ustedes qué opinan. Sin comentarios, no se pongan tristes. No, sí, definitivamente es la transformación que digamos que se proyecta, ¿no? Pero todo esto pues realmente depende también de lo que hablábamos ayer y anteriormente. Digamos que esto también radica en la superpoblación. Bueno, hay tantos factores que inciden en esto Muchos que factores. realmente sí, definitivamente uno entiende a veces a los líderes mundiales que no saben ni para dónde agarrar, porque es bien complicado esto. Y partimos de una enseñanza que nosotros le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero se va a reflejar en muchos años después. Entonces la cuestión es si tenemos el tiempo para que nuestras juventudes logren al menos un nivel de porcentaje, al menos mínimo en ese cambio, ¿no? Es lo que la reflexión que hago yo. Parece difícil, pero si todos tomáramos conciencia desde ya y todos se podría lograr. Pero pues tenemos que pensar en colectivo, no de manera individual. El otro derecho que se afecta es el derecho al agua y al saneamiento. Entonces, todas las personas tienen derecho a agua potable para su uso personal y doméstico y al saneamiento que garantice el mantenimiento de la salud. Pero, ¿qué sucede? Que hay una combinación de factores como la fusión de la nieve y el hielo, la reducción de las lluvias, el aumento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar, que hacen que muestre al cambio climático cómo está afectando y cómo va a seguir afectando la calidad y la cantidad de los recursos hídridos que va a venir agravándose y va a ser un problema de acceso al agua potable. Se viene una guerra por el agua potable.
Entonces, ya muy probablemente no va a ser un agua más costosa. Yo voy a tener que pelear por un vaso de agua para los míos. Y eso, si no tengo la economía, pues voy a tener que hacer muchas cosas, o me imagino por supervivencia uno tendrá que hacer muchas cosas porque el agua es vital para nosotros. Entonces, en la actualidad hay 1.100 millones de personas que no tienen agua potable. Ejemplo claro nuestro, La Guajira. Y los niños se mueren, no solo de desnutrición, la gente se muere también porque no tiene agua. Entonces es una situación bastante difícil. A esto que se le suma que los fenómenos meteorológicos extremos, como los ciclones, las inundaciones, ¿qué pasa con ellos? Pues que afectan la infraestructura del abastecimiento de agua. Entonces se han visto que sucede un huracán y entonces se quedan sin agua, sin luz, sin alimentos, y la vida se torna un poco más difícil. Entonces, eso que hace que se contamine también, se tenga solo agua contaminada y va a contribuir a la propagación de enfermedades que se transmiten a través del agua. Entonces, existen sistemas de alcantarillado también que requieren ser mantenidos, es decir, hacerles un mantenimiento y un seguimiento constante, pero también cuando suceden este tipo de cosas en estos lugares donde se ven afectados por huracanes o ciclones, pues el alcantarillado se afecta. O sea, se convierte, se vuelve, si era más o menos, digamos que de 1 a 10, 5 era un poquito no sano, pues imagínense en una situación de esas peor. Entonces, es ahí donde el cambio climático se relaciona con los derechos humanos a los cuales todos y cada uno de nosotros tenemos, digamos, acceso. Pero a raíz de todo esto hay unos combatientes cuyo objetivo es mitigar y lograr estrategias que permitan tomar conciencia y actuar de forma inmediata contra los efectos del cambio climático. Dentro de ellos tenemos a las Naciones Unidas, que realiza la Cumbre de la Tierra, ¿sí? Esta se originó inicialmente con la participación de 197 países a través del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Creo que esa constantemente la debimos mencionar. ¿Y ellos cuál es su objetivo? Es prevenir una interferencia humana peligrosa en el sistema del cambio climático. Otro de los combatientes que se ha creado o que se creó, porque son 3, es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto lo que hace es que obliga jurídicamente a los países desarrollados que forman parte de esta cumbre de la Tierra, pero también que ingresaron a formar parte de este Protocolo de Kioto, a cumplir metas enfocadas a reducir las emisiones de gases. Este acuerdo fue firmado inicialmente en el 2008 y finalizó en el 2012, y existe uno que se generó posteriormente en el 2013 y terminó en el 2020. Actualmente este acuerdo de Kioto está trabajando cuál es la forma o qué es lo que se va a cuáles son las medidas que se piensan tomar a partir de este año 2021 para el siguiente periodo de 7 o de 10 años. Y tenemos pues el Acuerdo de París, cuyo objetivo pues es combatir el cambio climático, acelerar, intensificar acciones y la inversión necesaria para un futuro sostenible. Aquí en este Acuerdo de París, entonces agrupa a todas las naciones del mundo bajo la causa común de que hay que realizar esfuerzos muy ambiciosos con objetivos que nos ayuden a combatir el cambio climático y adaptarnos a los efectos que se están presentando al mismo. Es decir, aunque los podamos mitigar, los estamos padeciendo y debemos aprender a vivir con ellos. Pero, ¿quiénes son los combatientes reales? Todos los gobiernos del mundo, sin importar si están entre las Naciones Unidas, en el Protocolo de Kioto, o si están también en lo que corresponde al Acuerdo de París. Dime, ¿vas a decir algo? Hasta ahí, compañeritos, preguntas.
Sí, yo quisiera bueno, esta charla me parece muy importante. Me gusta el ambiente de presentación, lo que tiene ahí, pero también me gustaría como que pudiéramos, inclusive, claro, se habla de mensajes de lejanos, algo como pudiéramos traer casos como más cercanos a nosotros. Por ejemplo, planteas el tema del agua y cosas curiosas que es parte de reflexión que nos sirva también identificar, por ejemplo, la problemática que tenemos en la zona pacífica, en Buenaventura, pero también en Chocó, y cuando se miran el histórico de los presupuestos, recursos para alcantarillado y acueducto aparecen ejecutados. Sin embargo, es como la constante, creo que hace mucho que tenga memoria, parece que siguen ahí con esas dificultades, estas poblaciones que son cercanas, nuestros pares, aquí nada más, pues en términos de la tierra están al ladito de nosotros, ¿no? Sí. Eso para significar, pero también sequías aquí en Cundinamarca o zonas desérticas en la zona de los llanos, plantea también lo de la Guajira, ¿no? Compensando en que podamos tener más casos, hacerlo en involucrar algunos elementos de lo inmediato, inclusive cuando uno entra de pronto a una localidad, Bosa, riesgo de inundaciones, ¿cierto? Esas, o dificultades de agua, y me parece como importante que queramos tratar para aterrizar en los casos de lejos y los próximos, para que no nos parezca una realidad por allá como ajena. Gracias. Ok, no, muchas gracias a ti. Sí, en este caso, por ejemplo, perdón, digamos que Colombia es poco y nada lo que hace. Definitivamente aportando algo de lo que dice el compañero, porque la Amazonía en menos de 3, 4 meses la deforestaron y parece que como que entran a las casas, nos roban y nosotros no hacemos nada. Y el gobierno es tibio en eso, es tibio, ¿no? Prácticamente frío más bien. Ese sí le dio duro el cambio climático, pero para lo frío, porque no hay nada, no hay ni orden en esta cuestión, y no estoy hablando del gobierno actual, sino de todos. Y creo que los que vienen, porque definitivamente está puesta ahí la intervención de los pocos que tienen el dinero aquí en Colombia, donde se ven afectados, donde esas políticas climáticas realmente se hicieran válidas o se hicieran efectivas. Entonces, realmente lo que dice el compañero, sí, si uno se va, para no ir más lejos, Colombia es un desastre, definitivamente un desastre climático. Antes estamos de buenas, porque la Amazonía, el Pacífico, los llanos, eso está horrible. Muchas gracias. Sí, eso es muy cierto. Les estoy buscando un video con el que vamos a cerrar la sesión, entonces pues este espacio lo abrimos como para hacer un pequeño debate. Realmente digamos, Colombia, yo diría que el jardín del Edén es Colombia, ¿sí? Tenemos variedad de climas, tenemos variedad de fauna, variedad de animales, y uno escucha al extranjero cómo se enamora del país, y se enamora pues obviamente por la calidez de las personas, la alegría de las personas, pero se enamora precisamente de sus paisajes, de sus sitios. Pero ¿qué sucede al respecto de esto? Pues sucede que los gobiernos, y no solamente es sino esto esto es una cadena. Yo siempre he pensado que el gobierno es como una cadena. Vienen errores desde atrás, pero pues el último es al que le vemos todos los errores sumados de los de atrás. Pero también es nosotros tener esa conciencia, digamos, frente a las cosas de gobierno, frente a las cosas ambientales, frente a las cosas sociales, el tener un poquito más, lo que dices, hay un llamado por amor propio, por nuestra tierra, o sea, cuidar lo nuestro. Si nosotros no cuidamos, pues esto se nos va a volver prácticamente un 8. O sea, no vamos a tener nunca donde la gente viene, se queda, explota como quiere, daña la tierra, cultiva, cobra y se va. ¿Y nosotros? ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, definitivamente tenemos una precariedad en la acción del Estado y seguramente también social, por ese tema, ese entramado. Mira, por ejemplo, el tema de deforestación ambiental. Extraña en noticias, ¿sí? Por noticias solo puedo decirlo, no puedo afirmarlo porque no he ido allá. Encuentran una máquina de dragado en una zona del Pacífico para minería, con extracción altamente contaminante, pero pues remoción en masa sin cuidado alguno, y máquina tienen
vigilantes para que cuiden la infraestructura, la maquinaria que tienen allí, y todo eso es aparentemente, dicen, no, que se cuenta que es minería ilegal, o sea, asentada, y no aparece, o sea, no hay ninguna forma, o sea, no se ve, o sea, se ve como una dificultad o como si fuera la imposibilidad de poder actuar oportunamente, porque después viene para mí, Juan Carlos, este ambiente como es académico, el espectáculo de que destruyen las máquinas, las incendian, las queman, es en acción de las autoridades, pero finalmente el daño ya está hecho. O sea, un socavón donde se le quitó la capa vegetal a una montaña, pues de ahí para allá sigue erosión hacia abajo, ¿cierto? Eso es irremediable. Entonces la acción de prevención se queda. Además de que se llega tardío a una aparente, pues una intervención, pero que tampoco termina siendo una solución. Entonces uno ve, oiga, esto no tiene, como si no tuviera un arreglo, es pareciera la desesperanza. Gracias. Sí, así es, correcto. Estoy aquí buscando el videito, es que mi computador es un poquito rápido, que es con el que vamos a cerrar la sesión de hoy para que tengamos tiempo de trabajar un poquito más en nuestras infografías, pues porque tienen que atender el trabajo, la familia y no van a estar el fin de semana haciendo cosas. Mientras reviso el chat, ¿qué compañeritos han escrito algo? Anjul, bueno, las arañas. Anjul dice, hay bosques completos que parecen copos debido a que están llenas de telaraña. Por todo el follaje de los árboles. En cuanto al tema del agua, hay otros desastres que es Hidroituango con el río Cauca y no hay quien lo salve. Juan Carlos, un llamado por amor propio, por nuestra... Adriana dice también es la incidencia de los cultivos ilícitos, las rutas para sacar sus productos y puntos de embarque. Pues en la zona de Amazonía, Nariño, Cauca es una ruta que requiere presencia efectiva de las autoridades. Además, Anjul dice en las diferentes localidades hay lo que se llama pacas digestoras, por si alguno quiere documentarse al respecto. Muchas gracias, Anjul. Adriana dice la ganadería blanquea dineros ilícitos. Así es. Bueno, esto está... Y hoy, por ejemplo, en este momento aparece, qué pena que la Inter también, no, por ejemplo, tranquilo. Hoy, para ponerlo, claro, es que parece, el tema me sorprende como el comentario de la compañera sobre los bosques llenos de telaraña. Yo he visto, ojalá no más de una fotografía para mirar la cosa ahí, porque no, para mí es una realidad ajena, pero también sin que yo la digo ajena porque no la he visto, entonces no es que la esté desconociendo, sino que no la he visto. Sí. Pero lo próximo, por ejemplo, hoy 23, en este momento se encuentra radicado en el Consejo de Bogotá una herramienta de escenario de planificación de mediano y largo plazo. ¿Le suena el Plan de Ordenamiento Territorial? Mire, por ejemplo, una herramienta práctica para poder actuar en nuestro asentamiento en la ciudad, de tratar de ordenar o reordenar o mitigar más bien la actividad antrópica propia del urbanismo y la conservación de los espacios naturales. A manera de ejemplo, ¿no? Por si acaso, que de pronto puedan entrar a mirar ese proyecto de acuerdo, que resulta más problemas e instrumentos de ordenamiento territorial que son medianamente ininteligibles, para no decir completamente inteligibles, pero son de difícil digerirlos por parte de la ciudadanía. ¿Cómo el ciudadano común puede actuar? Porque termina finalmente siendo beneficiado o afectado por un conjunto de decisiones de mediano o largo plazo aquí en nuestro entorno territorial. Sí, correcto. Julie, ya te voy a poner el link. Tania, si quieres compartir la pantalla y nos muestras las fotos, ¿puedes compartirla para que las vean los compañeros? Pregunta Julie. Sí, señora, dame un segundo. Vale. ¿Qué esas arañas que quieren decir? Pues frente al comentario que colocó Anjul, ¿sí? Que hay situaciones que se han suscitado a raíz de toda esta serie de cambios climáticos que nosotros desconocemos. O sea, nosotros lo que sabemos es lo que está más cerca a nosotros, y como no nos hace falta el agua que sale de la llave, entonces somos ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo. Esto es Australia, por aquí más adelante la que había pegado, esto es México, son diferentes partes, ¿sí ven? Y es una invasión, o sea, hay especies
que se están viendo diezmadas. Y recordemos que tiene que haber un equilibrio entre especies. Una especie, si esa especie se extingue, entonces hay otra que ella la regulaba, pues lo que va a generar es que esa se multiplique indiscriminadamente, ¿no? Entonces son situaciones que nos afectan a nivel mundial. En algún momento en la India les pareció como muy interesante coger y tomar todos lo que aquí llamamos como chulos, ¿sí? Allá les llaman como, bueno, no recuerdo el nombre, sacrificaron a muchos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que comenzaron con una serie de infecciones, enfermedades, y era porque estos eran los únicos que se comían los cuerpos en descomposición de las vacas. Entonces, todo lo que son vacas son sagradas. Y pues si no hay quien sea el carroñero, por ejemplo, en el mar, si nos acabamos los tiburones, tan malos los tiburones, pero son los que están recogiendo toda esa basurita, todos esos cuerpos. En la India fue el tema de estas aves, las diezmaron, entonces, claro, cuerpos en descomposición que generan enfermedad. Y pues todo lo estamos haciendo nosotros, o sea, no es en sí la naturaleza que fue que un virus que acabó con esas aves, no, fuimos nosotros los humanos. Entonces, estos solo son consecuencias de lo que venimos haciendo de manera sistemática. Ok, muchas gracias. Dice Juan Carlos, en algunos sitios lo pueden convertir en oportunidades hasta turísticas. Raquel dice situación que ya se ve en nuestra ciudad, áreas rurales. ¿Lo has visto, Raquel? ¿En qué lugares? Raquel. Creo que no se escucha. Bueno, luego dice, gracias Tania, aquí los chulos también tienen algunas prácticas medicinales. Gracias Tania por compartir. Bueno, mis queridos compañeritos, mientras este computador termina de cargar con el video, que es Raquel dice que las ha visto en Ciudad Bolívar y en Usme. Muchas gracias, Raquel. Termina de cargar, entonces vamos a trabajar 10 minuticos o me tocaría enseñarles el video la próxima semana, en la última sesión, que es muy bonito. Entonces, ustedes me dirán, chicuelos. Si alcanzamos para el video de una vez, podemos, no ser que digan los compañeros. Listo, me preocupa es que está re lento el computador. No, sí, entonces, sí, después. Sí, no te afanes, si lo podemos ver en la próxima, iniciamos con ese video en la próxima clase, no hay problema. Vale, listo. Bien. Listo, entonces podríamos dejar hasta ahí, ya faltan 20 minutos, yo sé que tienen que conectarse a las actividades. Sí, señora. Entonces, primero darles las gracias por acompañarme, por estar en este espacio. Y esperemos ya la otra semana ver nuestras infografías. Las infografías las vamos a revisar desde la Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación, que es la dependencia donde yo me encuentro. Y vamos a aquellas que sean mucho más expresivas, las vamos a subir al repositorio institucional en nuestra sección de buenas prácticas. Entonces, para que las personas vean que todo lo que estamos haciendo, pues se puede plasmar y se puede llevar allí al repositorio. Entonces, mis queridos compañeros, muchísimas gracias. Ya lo coloqué, Wilson, ¿no viste la asistencia? Vuelvo y ahí te la envío de nuevo. Sí, ya la hicimos. ¿Pero es solo un listado hoy o cómo es? Sí, es cierto. Sí, Madeleine, no sé si tenga otro listado. No veo a Madeleine. Podría ser ese, no se preocupen. Este mismo yo lo comparto con la subdirección. Ok. Entonces, para todos, muchas gracias. Un feliz día, que les rinda muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y buen fin de semana para todos. Entonces, nos vemos a la próxima. Claro que sí.